Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta IP Talk de la Escuela Internacional de Posgrado. En esta ocasión tenemos a Javier Mejía, que ha sido colaborador y docente nuestro en la asignatura de Cristología. Y en esta ocasión Javier va a hablarnos de pasado, presente y futuro de la Cristología. Javier, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por la presentación y muchas gracias a los asistentes por dedicar un tiempo, una hora de vuestra vida a escucharme. Así que intentaré ser lo más ameno posible y voy a compartir la pantalla. ¿Me decís si la veis bien? ¿Veis la presentación sin problema? Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues comenzamos, ¿vale? Bueno, pues mi nombre es Javier Mejía, soy docente ahora mismo de la Junta de Andalucía, doy clases en bachillerato y en la ESO de seguridad informática, de programación, de computación y robótica, y durante otra época pues he dado clases en ciclos formativos también de seguridad informática, desarrollo web, desarrollo multiplataforma, y como bien ha dicho el compañero, pues he sido el encargado de impartir la asignatura durante varios años de criptología en el máster de seguridad de la escuela. Y os voy a acompañar durante esta videoconferencia un poco para ver la situación, el pasado, el presente y el futuro de la criptografía. Aunque en informática hablar de futuro es bastante complicado, ¿no? Porque hay veces que no se sabe muy bien si estamos realmente en el presente o en el futuro, pero vamos a intentar un poco pues, aclarar un poco cuál es la situación. La imagen que os pongo, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, pues le pedí a un programa de inteligencia artificial, el de Bing, el de Microsoft, que me generase una imagen en la que mezclase pasado, presente y futuro de la criptografía, y esa es la imagen que me ha mezclado. Es bastante interesante porque podemos ver, por ejemplo, RSA, que aunque es presente, parece que tiene un futuro muy incierto, como vamos a ver en esta presentación. Vemos al final como un ojo gigante que habla de computación cuántica, que evidentemente es el futuro no solo de la criptografía, sino de la computación en general. Vemos una especie de pirámides, vemos lo que podrían ser pensadores antiguos, vemos lo que sería, por ejemplo, un reloj que sería como el despertar. Entonces era una forma curiosa de comenzar la clase, me pareció bastante curioso y digo, bueno, se la voy a poner para luego al final cuando termine la videoconferencia, podemos ver qué opináis y a ver si una vez que hemos terminado un poco todos los conceptos que quiero aclarar en esta presentación, pues queda claro y efectivamente esta imagen, pues la inteligencia artificial ha sabido representar de una forma clara cuál es el pasado, el presente y el futuro de la criptografía. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vivimos en la sociedad de la información. ¿Eso qué quiere decir? Si le preguntamos a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, dependiendo de la zona en la que viviesen, pues vivirían en una sociedad agraria, ya que su economía se basaba en la agricultura, o en una sociedad industrial. Por ejemplo, en el norte de España, la economía principalmente se basaba en la industrialización. Pero actualmente vivimos en la sociedad de la información. ¿Qué quiere decir eso? Pues que existen muchísimas empresas que generan economía simplemente guardando, manipulando y transmitiendo información. Por ejemplo, Google debe su éxito a que fue la primera empresa que supo poner un poco de orden en todo el mundo de las páginas web. Facebook, Instagram y todas las redes sociales ganan muchísimo dinero simplemente cogiendo nuestra información y pudiéndola vender y, por decirlo de alguna forma, al final siempre la frase de información es poder. De hecho, esta mañana muchos de nosotros nos encontrábamos con la peculiaridad de que Instagram y Facebook ahora para poder usarlo nos pide permiso para poder coger toda nuestra información y poder enviarnos publicidad y en caso de no dar el permiso tendremos que pagar 12,99 al mes, no sé si el resto lo ha pasado, pues esto nos hace una idea de lo importante que es la información. Si la información es tan importante, vivimos en una sociedad que genera gran parte de su economía en la información. Por ejemplo, cuando Pfizer dijo que ya tenía la primera vacuna contra la COVID, sus acciones en bolsa subieron muchísimo. Podemos asegurar, sin miedo a equivocarnos, que los datos son el petróleo del siglo XXI. Luego, si el petróleo del siglo XXI, tenemos que proteger esta fuente de riqueza. Y por eso tenemos que hacer sistemas informáticos que sean muy seguros, que aseguren que esa información esté en buen recaudo. ¿Cuándo un sistema informático se considera seguro? Pues mira, para que un sistema informático se considere seguro, tiene que cumplir 4 características. La primera es la confidencialidad, la segunda es la integridad, la tercera es la disponibilidad y la cuarta es el no repudio. Pues tanto confidencialidad como integridad como disponibilidad se puede conseguir gracias a la criptografía. ¿Qué es la confidencialidad? Pues si tenemos un emisor y un receptor, la información que envía el emisor al receptor solamente va a poder ser leído por su destinatario. ¿Qué es la integridad? No es lo mismo tener en un sistema digital 1.000 euros o 10.000 euros que tener 10.
que se pierda, por ejemplo, información, un simple cero puede hacernos llegar o no llegar a final de mes. O, por ejemplo, un mensaje. No es lo mismo decir atacad hoy que no atacad hoy. Es importante la integridad de la información. Y la disponibilidad, os imagináis que, por ejemplo, nos están intentando atracar y llamamos a la policía y nos dijeran el servicio actualmente no está disponible, no nos sentiríamos seguros. Pues en informática la disponibilidad también es fundamental. Ese 31 de diciembre a las 23:59, cuando todo el mundo empieza a mandar mensajes y nos damos cuenta de que WhatsApp, Facebook, Instagram se ha caído, en ese preciso momento, si necesitáramos comunicar una urgencia, no podríamos porque el sistema no está disponible y en ese momento ha fallado su seguridad. Por último, el no repudio, que es lo único que no... no repudio no, la disponibilidad, lo que no se puede conseguir con criptografía. El no repudio sería cuando una persona intenta acceder a nuestra información o solicita una información que no pueda decir que ha sido él. Pues esto es la pequeña introducción. Vivimos en la sociedad de la información es poder, los datos son fundamentales y hay que protegerlos. Y vamos a ver cómo la criptografía se ha utilizado para llevar a cabo esa protección. Por eso, la criptografía forma parte de nuestro día a día. No sé si algunos que, yo por ejemplo, por mi edad utilizaba mucho Microsoft Messenger, que ya no existe, con los famosos zumbidos. Pues Microsoft Messenger, nada más conectarnos, era una aplicación de mensajería que tenía Microsoft en escritorio. Nada más conectarnos, siempre nos ponía la misma notificación y era: no comunique ninguna contraseña, ningún número de cuenta a través de este tipo de servicio de mensajería. ¿Por qué? Porque no utilizaba criptografía, no era un sistema seguro. Sin embargo, hoy en día, incluso mi padre, que no tiene móvil y que reniega de las nuevas tecnologías, hace uso todos los días de criptografía. Si ve una película en Netflix, está haciendo uso de criptografía. Si paga con la tarjeta de crédito, está haciendo uso de criptografía. Si envía un correo electrónico, está haciendo uso de criptografía. Incluso si tiene un coche que la llave sea electrónica, está haciendo uso de criptografía. Por eso podemos decir que no hay ni un solo día de nuestra vida en el que la criptografía no esté presente. Mandando correos, comprando por Amazon, comprando por Privalia, yendo al supermercado, pagando con nuestra transferencia bancaria, mandando WhatsApp. La criptografía está presente en nuestra vida cotidiana. Ahí he puesto una pequeña captura, no sé si alguno lo ha llegado a utilizar o lo recuerda, de Microsoft Messenger, donde ponían efectivamente: nunca revele sus contraseñas. ¿Por qué? Porque este tipo de mensajería no utilizaba ningún tipo de criptografía ni de seguridad. De hecho, WhatsApp, antes de que lo comprara Facebook, tampoco era fiable. Facebook, empresa que ahora se conoce como Meta, tampoco era seguro. Pero con esto que quiero que veáis, pues lo importante de la criptografía. Luego es importante que nos paremos a pensar cuál ha sido la situación de partida, cuál es la situación actual y cuál es el futuro de la criptografía, que pasa por la computación cuántica. ¿Pero qué es eso de la criptografía? Pues eso que tan de moda suena, criptografía como la palabra algoritmo. Pues la criptografía nos permite cifrar y descifrar un mensaje y una comunicación o una información de forma que solo pueda ser leída por el destinatario. En los sistemas criptográficos siempre se utiliza la notación de Alice, a quien envía el mensaje, Bob, quien lo recibe. Por eso en este pequeño esquema he querido poner a Alicia del País de las Maravillas y al actor secundario Bob. Y siempre hay una persona que está intentando investigar para ver, sería como lo que definiríamos como un voyeur, para ver qué información hay. Pues en ese esquema vemos efectivamente cómo Alice envía información cifrada a Bob y siempre hay una persona que se suele conocer como Eve o Mallory que está continuamente mirando para ver qué información se está enviando y si enviamos datos sensibles que pueda obtener algún tipo de beneficio. Luego, ¿qué es eso de cifrar? Porque si estamos hablando que la criptografía es cifrar y descifrar, pues cambia. En criptografía clásica, el cifrado se hacía mediante una transposición de caracteres o una sustitución. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cifrado de César, que fue un cifrado llevado a cabo por Julio César, en el que simplemente el cifrado se hacía sustituyendo cada letra por las n veces consecutivas. Por ejemplo, la A se sustituiría por la D, o se abriría una transposición, la B por la E y así sucesivamente. Luego aquí me podéis decir todo. Entonces, para ser un buen criptógrafo tengo que ser un buen lingüista, porque necesito conocer bien el lenguaje y mediante los esquemas y los patrones que se producen en el texto cifrado me permite saber si está escrito en un lenguaje o está escrito en otro. No sé si habéis visto la película Descifrando Enigma. En la película de Descifrando Enigma se cuenta la historia de cómo Alan Turing construye una máquina para poder romper la famosa máquina de cifrado de los nazis. Os pongo un poco en contexto. La Segunda Guerra Mundial, no existían ordenadores digitales como los conocemos hoy en día,
pero sin embargo en la Alemania nazi habían inventado una máquina que se conocía máquina enigma. La máquina enigma tenía una peculiaridad y era que cada día introducían un código y todos los cifrados se hacían en esas 24 horas de una forma totalmente diferente al día anterior y a los días siguientes. Luego, si alguien interceptaba mensajes de, por ejemplo, el 8 de noviembre, esos mensajes no tendrían ningún sentido ya el 9 de noviembre, porque la máquina estaría totalmente programada de nuevo. El gobierno de Reino Unido encargó a Alan Turing una máquina para poder romper esa máquina enigma. Él dijo que para poder vencer a una máquina hacía falta construir otra máquina. Antes de que él apareciera y de que lo contratara el gobierno de Reino Unido, pues había muchos lingüistas intentando buscar analogías y no daban con la analogía porque habían hecho un cifrado. Entonces, cuando le preguntan a Alan Turing, ¿pero usted sabe alemán? Y él dice, no me hace falta, yo sé de números, ¿vale? Entonces eso marca un antes y un después porque ante la llegada de la máquina de Alan Turing se creía que era necesario lingüistas para poder cifrar y descifrar mensajes, como hemos visto anteriormente, pero con su llegada nos damos cuenta de lo que hace falta son matemáticos. Y ahí os pongo un ejemplo. EVE, si lo pasamos al código ASCII, la H sería el número 72, la E sería el 101, la B el 98 y la E el 101. Pasaríamos esos códigos binarios y ahora con esos números ya podemos hacer lo que queramos. Operaciones aritméticas, o XOR exclusivo, operaciones lógicas. Podemos hacer lo que queramos y eso nos va a dar otro código totalmente diferente que lo traduciremos a letra y sería prácticamente imposible encontrar una relación utilizando lingüistas, utilizando el código cifrado del código inicial. Entonces entendemos ahora por qué es tan importante la criptografía, pero podéis decir, bueno, si esta conferencia se habla de pasado, presente y futuro, ahora lo entiendo, porque ahora hay ordenadores que utilizan unos códigos, antiguamente código ASCII, actualmente UTF-8, por ejemplo, Unicode, que pasa las letras a números y esos números el ordenador lo transforma en binario. Entonces lo puedo entender, pero ¿y antiguamente? Porque antiguamente era tan importante. Pues esta es la parte de la conferencia que habla sobre pasado. El ser humano siempre ha estado obsesionado con ocultar información, siempre. Por ejemplo, si veamos los jeroglíficos del Antiguo Egipto, eran unos códigos que se podría considerar como un sistema de cifrado o de ocultación de la información. Hasta que no apareció la piedra Rosetta, no pudieron ver qué significaban esos símbolos y no pudieron traducir los antiguos jeroglíficos. Entonces siempre ha estado obsesionado. No sé si acordáis cuando erais pequeñitos, vosotros mismos, a lo mejor vuestro hermano tenía un pequeño diario con un candado porque siempre nos ha gustado ocultar información. Entonces la criptografía y el cifrado siempre ha estado presente. En la época de Julio César, cuando Gran Capitán iba al norte de Italia a conquistar tierras para los reyes de Castilla, Vigneré, que luego veremos en qué consistía, durante la Segunda Guerra Mundial utilizando la máquina Enigma. La criptografía siempre ha estado presente. Ahora vamos a ver un poco cómo era la criptografía clásica, vamos a ver qué inconvenientes tiene y por qué tuvo que desecharse y veremos la criptografía moderna y posteriormente la criptografía cuántica. Vamos a ver un poco la criptografía clásica. A mí me gusta siempre, para saber dónde estamos y a dónde vamos a llegar, conocer un poco de dónde venimos. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. El primero de los algoritmos criptográficos clásicos es la escítala. La escítala, imaginaros que esto fuera un bastón, pues la escítala sería una cinta de cuero en el que yo la redondearía, la bordearía el bastón, escribiría el mensaje y al desenrollarlo, el significado, las palabras estarían de forma aleatoria y sería imposible saber qué pone. ¿Cómo se podría descifrar? Pues simplemente teniendo un bastón del mismo diámetro y saber que se ha utilizado este algoritmo. Luego aquí la seguridad venía marcada en cierta forma por conocer el algoritmo utilizado y el diámetro del bastón. Luego la contraseña, podríamos decir, que era el diámetro. Luego surgió Polibio en el 150 a.C., que ya incluye una peculiaridad. ¿Qué peculiaridad incluye? Aquí por primera vez comienzan a cambiarse las letras por números. Aunque luego esto se aparta, esto cuando comienza la criptografía moderna juega un papel fundamental, porque los criptógrafos se dan cuenta de que es mucho más seguro cambiar las letras por números y luego con la codificación posterior en los sistemas informáticos sería mucho más eficiente. Julio César, el algoritmo que recibe su nombre en honor a él, crea un algoritmo que consigue traspasar cada letra un número n de posiciones. Generalmente se utilizan 3 posiciones, por ejemplo, la B se sustituiría por la E, la C por la F y así sucesivamente. Fue un algoritmo muy utilizado por Julio César
Y existen, de hecho, varios discos. Tenía un disco que, en función del número de veces que giraba, permitía llevar a cabo un cifrado u otro. ¿Cuál era la fortaleza? Pues simplemente saber qué algoritmo se había utilizado y qué número de veces se había cifrado. Pero esto realmente, incluso con un crucigrama, se podría resolver. Y luego tenemos el último de criptografía clásica, que es fundamental, que es de Binet. Binet, antes de que aparecieran los ordenadores, antes de que Charles Babbage se imaginara cómo sería un ordenador programable, antes de que Ada Lovelace pensara cómo se podría programar un ordenador, antes de que apareciera Alan Turing, desarrolla un sistema de criptografía polialfabético que introduce un concepto fundamental, que es el uso de contraseña. Y además, cada letra, en función de la contraseña, es sustituida por una letra totalmente diferente. Es decir, si por ejemplo en el algoritmo de César la A siempre se sustituía por la D, si la A aparece 10 veces, la D en el cifrado va a aparecer 10 veces. Mientras que en Binet no. En Binet puede ser que se sustituya una vez la A por la B, otra por la Z, otra por la A y otra por la F. Entonces es mucho más difícil de romper este sistema criptográfico en el siglo XVI. Yo siempre digo que es un algoritmo muy curioso, porque además luego cuando veamos computación cuántica, según Binet, si nosotros tenemos una palabra, por ejemplo aquí he puesto en azul la palabra atacar y he utilizado de contraseña la P, la X, la Z, la D, la F y la G, en teoría, según el cifrado de Bernard, si consiguiésemos generar una contraseña tan larga como el mensaje a cifrar y totalmente aleatoria, el algoritmo de Binet sería irrompible. Un algoritmo del siglo XVI, para que os deis cuenta. Si consiguiésemos generar una contraseña tan larga y totalmente aleatoria como el mensaje a cifrar, tendríamos un sistema prácticamente irrompible. ¿Qué ocurre? Que los ordenadores no son capaces de generar números totalmente aleatorios porque tienen que tener un patrón y son pseudo aleatorios, y que imaginaros que queremos cifrar un disco duro de 1 terabyte. Necesitaríamos una contraseña de otro terabyte. Eso computacionalmente a día de hoy es imposible, totalmente imposible. Como curiosidad os he dejado un poco cómo funciona. Por ejemplo, es la intersección. Si yo quiero cifrar la T y la contraseña es la X, pues la intersección entre la T y la X sería la palabra Q. No vamos a entrar en mayor nivel de detalle porque no es el objetivo de esta charla, pero un poco, si para aquellos que no los conozcáis, pues os animo a que veáis un poco cómo funciona el algoritmo de Binet. ¿Qué criptografías tiene, qué problemas encontramos con la criptografía clásica? Bueno, pues la criptografía clásica, simplemente con saber el algoritmo que se ha utilizado, con un poco de paciencia, por ejemplo, si sabemos que es el algoritmo César, incluso en los típicos crucigramas que aparecían en los periódicos, podría aparecer un mensaje cifrado con César y seríamos capaces de desencriptarlo. Y además, con la aparición de los ordenadores digitales, con la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día, la criptografía clásica está totalmente desechada. Como curiosidad también, decir que la inteligencia artificial nos puede ayudar a romper un algoritmo con criptografía clásica. Vamos a abrir, por ejemplo, si yo abro, por ejemplo, ChatGPT y le digo, cíframe el mensaje, por ejemplo, Maribel, con el algoritmo César. Y le doy a intro. El cifrado César es un tipo de cifrado de sustitución. Me explica un poco en qué consistiría el algoritmo de César y llevaría a cabo que la M se sustituye por la P, la A se sustituye por la D, la R por la U. De hecho, la palabra Maribel, con el algoritmo César, con un desplazamiento de 3 posiciones, sería P, D, U, L, E, H, O. Si pongo, por ejemplo, descíframe el mensaje PDULO con algoritmo César, pues el resultado debería de ser la palabra Maribel. Para que os deis cuenta que la criptografía clásica quedó rota y quedó ya puesta en entredicho mucho antes de que apareciera la inteligencia artificial, pero hoy día con la inteligencia artificial sería cuestión de un juego de niños. Pero no solo esto, si por ejemplo digo, cíframe la palabra Javier con Polybios, pues me explicaría en qué consiste el mensaje de Polybios y me llevaría a cabo el cifrado de la palabra Javier, ¿vale? Sería muy sencillo y automáticamente me aparecería el mensaje cifrado en el que me diría cómo quedaría cifrado el mensaje
Javier utilizando política. Para que os deis cuenta, pues por ejemplo, Javier sería 25, 11, 52, 24, 15, 23. Y exactamente igual. Por ejemplo, combinaré, podría decir, ciframe la palabra Maribel con Bineré usando como contraseña Javier. Y exactamente igual, pues me lo haría sin ningún problema. Además, tenemos una peculiaridad que actualmente, según no sé si alguno de los que me está escuchando es desarrollador, hay un índice que es el índice TIOBE, que dice el lenguaje de programación más utilizado en cada momento. Actualmente, el índice de programación más utilizado es Python. Pues la inteligencia artificial me podría hacer también funciones para descifrar y cifrar, por ejemplo, el algoritmo César en Python. Si yo le digo, genérame un código en Python que cifre el algoritmo César, pues automáticamente ChatGPT en cuestión de segundos me crea el código necesario para llevar a cabo un cifrado. Entonces, bueno, esto claramente la criptografía clásica ya estaba totalmente obsoleta, ya no servía simplemente con fines pedagógicos, pero con este tipo de herramientas pues ya queda en entredicho que no tiene ningún tipo de utilidad. La inteligencia artificial, yo el tema está claro que ha venido para quedarse, aunque hay muchos ingenieros y muchos grandes gurús de la informática que dicen que hay que frenar un poco el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo siempre creo que los que dicen que hay que frenarlo es porque no están liderando la carrera de la inteligencia artificial y quieren que el resto de competidores lo frenen un poco para que ellos puedan ponerse a la altura. Es como cuando algunos países le dicen a otros que no desarrollen armamentos nucleares cuando ellos son los primeros que lo están desarrollando. Eso es la criptografía clásica, pero ahora nos encontramos en la criptografía moderna. ¿Qué es la criptografía moderna? Bueno, aparecen los primeros ordenadores computacionales, comienza a aparecer eso que se conoce como Internet, que previamente se conocía como ARPANET, que fue una red militar para poder comunicarse entre diferentes estaciones militares, y ya la criptografía clásica no tiene ningún sentido. Hay que desarrollar una criptografía moderna. Y la criptografía moderna se divide en dos grandes bloques: la criptografía de clave simétrica y la criptografía de clave asimétrica. Ahí tenemos un pequeño candado, el típico candado este de ruedecita, ¿no? Nos queremos ir, llevamos sin viajar mucho tiempo, nos compramos el candado 15 de marzo de 2020, llega el confinamiento al día siguiente, bueno, pues guardamos el candado en un cajón, cuando ya empiezan las restricciones COVID por fin a darnos un poco de vía de escape, estamos deseando, nos hemos comprado una maleta, nos vamos de viaje, abrimos el cajón, no me acuerdo de la contraseña. ¿Cómo puedo abrir ese candado? La única forma es probando combinaciones. Una combinación, otra combinación, otra combinación. Si yo quiero darle ese candado a cualquier otra persona, necesita saber la contraseña. Pues esto es la criptografía simétrica. La criptografía simétrica es aquella que para que dos personas puedan utilizar ese candado, necesitan saber cuál es la contraseña y utilizan la misma contraseña para cerrar el candado y para abrir el candado. Pues eso es la criptografía simétrica. Es un algoritmo en el que se utiliza la misma criptografía para cifrar que para descifrar. Luego, la fortaleza de ese candado, ¿dónde viene? Viene en no compartir la contraseña. Si nosotros vamos dando la contraseña o apuntamos la contraseña, como antiguamente hacían muchas personas mayores en las tarjetas de crédito que apuntaba el código PIN, la fortaleza de ese candado no tiene ninguna utilidad. Luego, la fortaleza de la criptografía simétrica viene dada por mantener la seguridad del candado. La criptografía simétrica se utiliza actualmente muchísimo. Curiosamente, se utiliza en comunicaciones. Cuando queremos enviar mucha información, por ejemplo, por Internet, cuando nos conectamos al famoso HTTPS o cuando nos conectamos a nuestro router de casa, se utiliza criptografía simétrica. Y podéis decir, no tiene sentido si yo me conecto a Google que utilice un sistema de criptografía que la fortaleza está en mantener la clave en secreto cuando Google no sabe la contraseña. ¿Por qué se utiliza? Pues porque para grandes volúmenes de información es muy rápido. La criptografía simétrica es muy rápido y nos permite cifrar grandes volúmenes de información. Un disco duro, un móvil, una comunicación. ¿Qué ocurre con el router? Que la contraseña la tenemos apuntada en el router. Entonces, dentro de lo que cabe, es seguro. ¿Qué ocurre cuando nos conectamos a Google, a Facebook, a todos los servidores? Que existe un algoritmo para generar una contraseña de forma segura e intercambiarla. Que esto luego lo veremos en la computación cuántica.
Entonces, criptografía moderna, primer algoritmo de clave simétrica o clave privada, la fortaleza viene dada por la seguridad de la clave y utiliza la misma clave para cifrar y para descifrar, como vemos en el esquema. Alice y Bob quieren cifrar y descifrar un mensaje, utilizan una clave conocida como clave privada. Siempre, como hemos dicho al principio, utilizamos la nomenclatura de Alice y Bob, pero podemos cambiar por nombres más castellanos como los que hemos utilizado en los ejemplos de inteligencia artificial. ¿Qué algoritmos se suelen utilizar de criptografía simétrica? Uno de los principales, el algoritmo AES, que es el que utilizamos actualmente, por ejemplo, cuando nos conectamos a nuestro router. Triple DES ya empieza a dejar de usarse, pero todavía hay algunos sistemas de seguridad que lo siguen utilizando, incluso algunas tarjetas de crédito. Entonces, criptografía simétrica, misma clave para cifrar y para descifrar, porque es muy rápido, grandes volúmenes de información. El algoritmo más utilizado, el algoritmo AES. Quedaros con ese dato porque luego lo vamos a tener que retomar en un futuro muy cercano. AES, uno de los algoritmos más utilizados y más seguros que hay. ¿Cuál es el problema? Compartir claves. Si yo al candado quiero enviar el candado por correo a una persona que no conozco, ¿cómo le digo la clave? Pues este tipo de algoritmo para compartir claves era un problema y hubo que desarrollar otro tipo de criptografía. Y además no podemos asegurar el repudio, es decir, alguien cifra y envía la información y no sabemos si es esa persona o no. Para eso surgió la criptografía de clave asimétrica. Aquí hemos cambiado nuestros personajes, volvemos a los que hemos utilizado en inteligencia artificial, Maribel y Javier. Aquí ya tenemos dos claves, una clave pública y una clave privada. Todo lo que se cifra con la clave pública solo puede ser descifrada con nuestra clave privada. Y todo lo que se cifra con la clave privada solo puede ser descifrada con nuestra clave pública. Todas las personas que forman parte de la comunicación tienen el par de claves, una pública y otra privada, y conociendo la pública es imposible conocer la privada. Y la pública la puede conocer todo el mundo que quiera. ¿Por qué surge esta criptografía? Pues porque la criptografía anterior, compartir contraseña, era muy complicado y porque necesitábamos realizar un procedimiento que era asegurar la autenticación y el no repudio para llevar a cabo las firmas digitales y hace necesario que surja este tipo de criptografía. La criptografía asimétrica, entonces, utiliza una clave para cifrar y otra para descifrar. Una es pública y otra es privada. Todo lo que cifre con la pública solo puede ser descifrada con la privada. Todo lo que cifre con la privada solo puede ser descifrada con la pública y viceversa. Y conociendo la clave pública es imposible conocer la privada. No vamos a entrar en mayor nivel de detalle. Los que estáis cursando el máster, existe la asignatura de criptología y esto se explica con mucho mayor nivel de detalle. Aquí estamos haciendo un poco una introducción. ¿Cuáles son los algoritmos más importantes? RSA, curva elíptica y Diffie-Hellman. RSA se utiliza actualmente en todos los procedimientos de firma digital. Llega el mes de abril, tenemos que hacer nuestra declaración de la renta, vemos el borrador, nos devuelve dinero a Hacienda, qué contentos estamos, tenemos que entregarlo firmado digitalmente. Ahí entra RSA y la criptografía asimétrica. Que tenemos que hacer un trámite y solicitar al ayuntamiento un permiso para poder hacer obra en nuestra casa. Firma digital, volvemos con RSA. ¿En qué se basa RSA? ¿En qué se basa estas funciones, esta criptografía simétrica? Se basa en unas funciones que se conocen como funciones matemáticas de una única dirección. Por ejemplo, multiplicar 3 por 5, 15 es muy sencillo, pero saber qué números primos ha dado lugar al resultado de 15 es más complejo. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer lo que se conoce como el máximo común divisor, mínimo común múltiplo, factorizar, esto que poníamos en la escuela que decíamos, no sé si acordáis de Enrique San Francisco, el humorista que decía, otro día más sin usar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Pues para esto hace falta el 15, dibujábamos el palito, ¿es divisible entre 2? No. ¿Es divisible entre 3? Sí, 3 por 5, 15. Me sobra 3. 5, ¿es divisible entre 5? Sí, y así obteníamos todos los factores primos. Esto es necesario para RSA. He puesto el ejemplo de 3 y 5, pero imaginaros un número de 1024 bits primo multiplicado por otro número de 1024 bits primo. Estaríamos hablando de una operación que en un folio nos ocuparía todo el folio escribiendo numeritos. En una calculadora no podríamos porque no podemos introducir tantos números. Y computacionalmente con los ordenadores actuales podríamos tardar años en resolver. RSA se debe su fortaleza en que hay operaciones matemáticas que en una dirección son muy sencillas, pero en el sentido contrario son muy complicadas. Y es la multiplicación de números primos y la factorización de resultados.
Entonces, llegado a este momento, vamos a hacer un pequeño resumen. Vivimos la sociedad de la información es poder, empresas ganan mucho dinero guardando y almacenando información, los datos son el petróleo del siglo XXI, luego tenemos que crear sistemas seguros. Un sistema seguro cuando cumple 4 características: confidencialidad, integridad, no repudio y autenticación. ¿Qué ocurre? Pues que con la criptografía podemos conseguir 3 de estas 4 características. Históricamente, la criptografía ha estado muy relacionada con el desarrollo de la sociedad humana y de las sociedades y de las civilizaciones. Criptografía clásica se pone totalmente en entredicho. Ya hoy día ya no es que haga falta simplemente un ordenador, sino simplemente con papel y boli, con mucha paciencia, podríamos romper cualquier sistema criptográfico. Hoy día con la inteligencia artificial hemos visto que queda totalmente huérfano. Surge la criptografía moderna. 2 algoritmos: la criptografía simétrica, que utiliza la misma clave para cifrar y para descifrar, y el algoritmo más importante, el algoritmo AES. Criptografía asimétrica, utiliza una clave para cifrar y otra para descifrar. El algoritmo más importante, uno de los más importantes actualmente, es RSA, que sirve para la firma digital. Casi todas las relaciones que hacemos con la administración pública utilizamos RSA. ¿En qué se basa RSA? En que es muy fácil multiplicar números primos, pero es muy complicado factorizar el resultado. Y que obtener números primos muy grandes es muy complicado. ¿Qué ocurre? Vamos a ver qué problema hay. Vamos a volver otra vez a nuestra inteligencia artificial. Por ejemplo, hemos dicho, había empresas que se encargaban de generar números primos. Voy a decirle, calcula un número primo de 512 bits, por ejemplo, 512 bits. Y si abrimos, me dice que va a generar un número de 512 bits. En este caso me genera una función en Python, no es exactamente lo que le he pedido, pero bueno, me genera una función en Python. Había probado, por ejemplo, crear números de incluso 1024 bits, que es este de aquí. Esto fue un número que me generó de 1024 bits. Antiguamente, mirad qué número más grande. Si yo le doy a copiar código, le doy a pegar, este es el número primo que me ha generado. Eso, imaginaros sin la inteligencia artificial lo complicado que sería. Computacionalmente, generar números de 1024 bits era muy, muy costoso. Pues esto nos permite generarlo de una forma muy sencilla. De hecho, continúa generando. Si yo lo paro, me sigue, le voy a decir, búscame un número primo de 64 bits. Le pongo y empieza un número de 64 bits, que es un número relativamente corto. Si yo le digo, búscame un número primo de 512 bits, me va a generar un número de 512 bits, que dice que es un problema algo más complejo. Me ha hablado otra vez de Python. Sin embargo, cuando me está hablando otra vez de Python es porque actualmente el ChatGPT está un poco saturado. Cuando lo probamos, por ejemplo, de madrugada o a primera hora de la mañana, nos permite generar números primos como, por ejemplo, este, sin ningún tipo de problema. Pero para que os deis cuenta, actualmente existen números primos de 2048 bits que ninguna máquina ha conseguido descomponer. Bueno, números primos no. Resultados y multiplicaciones de números primos de 2048 bits que ninguna máquina ha conseguido descomponer en factores. Existían empresas que se dedicaban solo a generar números primos. Pues con ChatGPT, en cuestión de minutos, en cuestión de horas, podemos generar números de hasta 1024 bits. ¿Qué ocurre con esto? Pues que esto va a poner otra vez en entredicho todo lo que sería la computación, los sistemas de computación modernos, porque si la complicación de RSA es que es muy difícil factorizar y generar números primos, y ahora tenemos una inteligencia artificial que desde un navegador web podemos generar lo que queramos, ahí tenemos un problema. ¿Qué era difícil también? Calcular los números necesarios para RSA. Pues puedo decir, calcula el valor de P y Q para el algoritmo RSA. Si me lo permite, en el algoritmo RSA me explica cómo funciona el algoritmo RSA y una operación matemática que nosotros tardaríamos un par de minutos, me vuelvo a poner a Python. Yo creo que es porque está un poco saturado y no es capaz de generar los números.
Pero, por ejemplo, si yo pongo aquí RSA, cuando lo estuve probando, me permitía generar números, por ejemplo, créame unos números RSA, 61 y 53, y si le decía que me hiciera un cifrado, me llevaba a cabo todo el cifrado. Por ejemplo, cifra mediante RSA el mensaje hola, utilizando los números utilizados como clave, y el mensaje hola en RSA quedaba cifrado como 2300, 1685, 1926, 1926. Si yo, por ejemplo, pongo descíframe, voy a copiar este mensaje, descíframe el mensaje RSA, vamos a ver si me lo genera, y ese descifrado me debería de generar la palabra hola. Efectivamente empieza a realizar las operaciones matemáticas, que estamos hablando que son problemas, aunque el número P y Q son muy pequeñitos, son problemas matemáticos muy complejos, y sin embargo ChatGPT en cuestión de segundos pues ya me descifra lo que quiera. Lo mismo que me puede descifrar hola, me puede descifrar un paquete que yo con un enifador de red intercepte y que esté cifrado con RSA o cualquier tipo de firma digital. Luego ya la criptografía moderna se está poniendo también en entredicho. Y esto es con la inteligencia artificial. Actualmente AES es un sistema muy seguro y RSA es un sistema muy seguro. Pero ojo, la inteligencia artificial que está avanzando a ritmo de vértigo lo están poniendo ya en entredicho. ¿Y qué ocurre con la computación cuántica? ¿Qué es eso de la computación cuántica? Nosotros, por ejemplo, llegamos a una reunión de amigos que estamos en el bar y dice, pues habéis escuchado una videoconferencia sobre computación cuántica. Y ya la gente, bueno, piensa que está viendo cuando en la película de Regreso al Futuro veían a Marty McFly con esas zapatillas, como que se está quedando un poco anonadados. ¿Qué es la computación cuántica? Pues la computación cuántica, por eso he dicho, es muy difícil hablar de presente y futuro. Actualmente es presente y es futuro. La computación cuántica se basa en la física cuántica, en el famoso teorema de Rödinger, que es un poco complejo, ya que nuestra mente es un poco mucho más finita que la teoría cuántica, la física cuántica. ¿Qué dice? Pues, según el teorema de Rödinger, si tenemos en una caja un gato con un veneno, con una cajita con veneno, y la caja está cerrada, hasta que no abramos la caja no sabemos si el gato está muerto o está vivo. Luego podría estar muerto y vivo al mismo tiempo. ¿Qué ocurre con esto? Pues la computación cuántica se basa en eso. Nosotros tenemos en informática la unidad mínima de información es el bit, que puede valer un 0 o puede valer un 1. En computación cuántica tenemos el qubit, que puede valer o 0 o 1 o un poquito 0 o un poquito 1 o ambas cosas al mismo tiempo. Es decir, si nosotros tenemos 2 bits, puede tomar dos posibles valores, o 0 o 1. Si tenemos 2 qubits, puede tomar 16 posibles valores, porque sería la combinación de 0, 0, la combinación de 0, 1, la combinación, todas las combinaciones que tengamos de los diferentes bits. ¿Qué ocurre con la computación cuántica? Pues la computación cuántica tiene una capacidad de procesamiento bestial. Un ordenador de 32 qubits equivalen a 4.000 millones de ordenadores. La inteligencia artificial que hemos estado pidiendo que nos genere un número de 1024 bits y no lo ha generado, lo tenía yo generado de antes y ha tardado menos de una hora, corre sobre ordenadores normales. Si tenemos ordenadores que son 4.000 millones de veces más potentes, lo haría en cuestión de segundos. Luego tenemos un problema. La computación cuántica sí es un problema. La criptografía clásica está ya en desuso, solo tiene fines pedagógicos, pero aquí tenemos un sistema de criptografía que es la simétrica seguro, que se utiliza todos los días de nuestra vida, todos los días utilizamos RSA, todos los días utilizamos AES, y ahora aparecen unos ordenadores que se llama computación cuántica que van a poner en entredicho toda la criptografía actual. ¿Por qué? Bueno, los ordenadores cuánticos están construyéndose, ¿vale? Esto es una amenaza a 10 años vista, por decirlo de alguna forma. Actualmente China es el país que más ordenadores cuánticos está desarrollando. Pero claro, es una realidad que está aquí. ¿Qué ocurre? Que los ordenadores cuánticos no entienden el mismo lenguaje que los ordenadores tradicionales, porque físicamente y computacionalmente son diferentes. Pero los ordenadores cuánticos, de las poquitas cosas que saben, de las poquitas cosas que saben, de las poquitas cosas que saben, son dos algoritmos. Uno es el algoritmo SOR y otro el algoritmo Grover. ¿En qué se basaba RSA? RSA se basaba en que multiplicar dos números primos es muy sencillo, pero factorizar el resultado es muy complicado. O el algoritmo SOR solo y exclusivamente sirve
para factorizar un número en sus números primos. Es decir, tenemos unos ordenadores a la vuelta de la esquina 4.000 millones de veces más potentes que los ordenadores actuales y de lo poco que saben hacer es factorizar un número en sus factores primos. ¿En qué se basaba la fortaleza de RSA? Pues la fortaleza de RSA se basaba en la dificultad de factorizar un número en sus primos. Pues ahora tenemos un problema. Se ha demostrado que claves de 2048 bits se podrían romper en 24 horas. Ojo, tú imagínate que accedes a la base de datos de las criptomonedas de los bitcoins de una de las personas que más bitcoin tiene del mundo, que actualmente está a unos 20 o 30.000 euros y tiene 1 millón de bitcoin, tiene 30.000 millones de euros en un ficherito cifrado con este tipo de criptografía. Y tú dices, con 24 horas consigo romperlo y los bitcoins son míos. Es un problema que la computación cuántica, de lo que poco que sepa hacer, sea implementar este tipo de algoritmos. Y otro segundo algoritmo, el algoritmo Grover. El algoritmo de Grover lo que hace es, cuando nosotros buscamos información, generalmente, ¿qué es más sencillo? Pues en un diccionario, primero la A, después la B, después la C, después la D, en datos ordenados. En informática, las búsquedas ordenadas son muy sencillas, son muy rápidas. ¿Qué problema hay? Que cuando las búsquedas no son ordenadas son muy complejas. Pues existe un algoritmo, que es el algoritmo de Grover, que permite hacer búsquedas en datos no ordenados. ¿Y esto qué inconveniente tiene? Por ejemplo, AES y SHA, las funciones resumen, son funciones de una única dirección, que nosotros tenemos un documento y obtenemos un resultado, y obteniendo un resultado es imposible obtener el documento. Con este algoritmo sería muy sencillo ir probando todas las posibles combinaciones. Pero no entremos en pánico todavía, porque el algoritmo Grover es fácil de contrarrestar, simplemente aumentando el número de bits de nuestra contraseña. Si tenemos una contraseña de 128 bits y se tardaría 10 días, aumentando simplemente al doble o 4 veces, tardaríamos mucho más tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la criptografía moderna, con la computación cuántica, se pone totalmente en entredicho por dos problemas, algoritmo de Shor y algoritmo de Grover. Entonces, todos los sistemas de seguridad que tenemos actualmente que miden la seguridad en los aeropuertos, la seguridad armamentística, la seguridad de las empresas nucleares, la seguridad de los bitcoins, la seguridad de mi dinero, la seguridad de mi cuenta de Netflix, todos los sistemas criptográficos se pueden poner en entredicho cuando la computación cuántica, que es una realidad a la vuelta de la esquina, sea una realidad totalmente factible con ordenadores cuánticos en la mayoría de los CPD de los diferentes gobiernos. Tenemos un problema. Lo mismo que al principio decía, o he puesto en un sistema de inteligencia artificial que me genere una imagen que sea pasado, presente y futuro, he puesto problemas de seguridad en la computación cuántica y me ha generado esta imagen, que nos hace una idea un poco de la situación en la que nos encontramos. ¿Qué ocurre entonces? Pues tenemos dos escenarios. La computación cuántica va a poner en entredicho todos los sistemas criptográficos. Tenemos dos opciones. La primera, si no podemos con ellos, nos unimos a ellos, que sería la criptografía cuántica. Es decir, cuando hablamos de criptografía cuántica, sería utilizar sistemas criptográficos utilizando los ordenadores cuánticos. Perdón. Y la otra es con los ordenadores actuales que tenemos, porque la computación cuántica va a ser, en los próximos años, va a ser una realidad gubernamental y en diferentes empresas potentes, pero como ciudadano y como usuario, a lo mejor no llega nunca la época en la que haya ordenadores cuánticos en nuestra casa. Va a seguir habiendo ordenadores normales. Pues crear sistemas de computación, sistemas criptográficos que puedan resistir a un hipotético ataque cuántico. Una de las principales amenazas que existe actualmente, que se conoce como SNDL. ¿Qué quiere decir esto? Hay un montón de empresas y un montón de corporaciones que están almacenando miles y miles y miles y miles de datos cifrados para que cuando tengan un ordenador cuántico, descifrarlo. Imaginaros secretos de Estado, Bitcoin, criptomonedas, el sistema financiero, almaceno toda la información y digo, cuando tenga mi ordenador cuántico, ya podré desencriptarlo. Entonces esto es otro problema. ¿Por qué? Porque nosotros creamos sistemas para que venzan a un futuro ataque informático con ordenadores cuánticos, pero ¿y toda la información que tenemos generada anteriormente? Pues habría que volver a cifrarlo todo. Luego estamos ante un escenario que, de cumplirse los peores presagios, es bastante apocalíptico. Vamos a ver un poco la computación cuántica, la criptografía cuántica y la criptografía cuántica, cómo puede dibujar estos dos posibles escenarios. Pero que os quede claro
que criptografía postcuántica, algoritmos de criptografía utilizando los ordenadores actuales que puedan vencer a un hipotético ataque cuántico, criptografía cuántica usando ordenadores cuánticos. No vamos a entrar en el nivel... Dime. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, tengo 3 que estaba guardando, me lo puse la mano arriba, pero no... Es que no veo, como tengo el portátil, no veo si alguien levanta la mano. Eso lo tenía que haber dicho al principio, que me interrumpiesen. Vale, tranquilo. Tenía 3 preguntas. Voy a hacer el máster de ciberseguridad. Y vamos ¿en cuánto detalle vamos a entrar en la criptografía? Yo ahora no doy la asignatura, sí, luego no te lo sabría decir. Yo sí te digo, por ejemplo, que por ejemplo, en RSA, cuando daba la asignatura, pues explicaba cómo se calculaba la clave pública, cómo se calculaba la clave privada, cómo se hacían las operaciones matemáticas. Por ejemplo, este tema de computación cuántica entraba más en nivel de detalle cómo funcionaban los algoritmos. Se hablaba también de esteganografía, que consiste en ocultar información utilizando archivos digitales. Se hacían algunas prácticas de ver un poco cómo la herramienta Cryptool para ver cómo se lleva a cabo cifrado, descifrado y demás, ¿vale? Pero actualmente no sé cómo, yo supongo, como el temario supongo que seguirán utilizando el mismo que elaboré, era exactamente igual, entonces creo que ese nivel de detalle, creo. ¿Vale? Después, había una cosa que yo había entendido porque ya he estudiado algo de criptografía anteriormente, y para generar un número primo, primero que no era tan sencillo y después tampoco era tan sencillo saber si el número era primo o no. Claro, eso es uno de los principales problemas y eso se tardaba. Había empresas y hay empresas que se dedican a generar números primos de 1024 bits. De hecho, existe un concurso para intentar a ver qué empresa genera el número primo más grande y se le pagan auténticas barbaridades. Incluso, ¿quién puede factorizar números primos muy grandes? Pues para que veas con ChatGPT, lo pone a generar y empieza a generártelo. Te dice un proceso complicado, pero te lo voy a generar. Y ChatGPT estará con unos servidores muy potentes. Tú imagínate. ¿Cómo sabes que el número que te genera ChatGPT es primo? Es primo, efectivamente, porque primero, hay algoritmos, sé que hay algoritmos que te dicen, porque los miré con OpenSSL, me parece que habían, no me acuerdo si había alguno en OpenSSL o me habían hablado de alguno, y podías comprobar si era primo, pero tampoco lo sabías del todo, sino te decía, habían algoritmos que te aproximaban y te decían, vale, más o menos. Computacionalmente, el mayor resto que te puede dar una división entera es el número 2, ¿no? O el número 1. Tú, por ejemplo, imagínate que tienes 15, ¿vale? Y verías si es divisible entre 2, si es divisible entre 3, si es divisible entre 4, o por ejemplo 17 que es primo, si es divisible entre 2, si es divisible entre 3, si es divisible entre 4. En el momento que ya no puede, el número que te dé sea más pequeñito, ¿vale? Que entre el número que estás dividiendo, ese número ya sabes que no es divisible. Entonces, computacionalmente, la única posibilidad que hay computacionalmente es por fuerza bruta y sería un programa que empieza a dividir por 2, que el resto es 0, no es primo, a dividir por 3, a dividir por 4, a dividir por 5, a dividir por 6, hasta que consiga dividir entre la mitad del número más 1. Si consigue dividir entre la mitad del número más 1 y el resto no es 0, es primo. Luego eso es un ejercicio que computacionalmente es bestial. Por eso estaba la fortaleza de RSA, pero eso la computación cuántica lo destroza. ¿Cómo lo implementa? Pues con el algoritmo de Shor, que habría que ver la implementación del algoritmo Shor en alguna revista matemática específica y te explicará cómo se hace. Pero el algoritmo Shor en ordenadores actuales es muy difícil de implementar porque computacionalmente es muy costoso, pero en ordenadores cuánticos, de lo poco que se va a hacer es eso. Y va a ser una realidad, entonces te va a coger un número primo, una clave de 2048 bits y en 4 días o 5 días te la va a reventar. ¿Vale? Claro. Bueno, y después lo que mencionaste de los computadores cuánticos, no tendría mucho sentido tener un computador cuántico en tu casa, ¿no? Porque realmente lo que hace son cálculos, ¿no? Son como los primeros computadores realmente. Claro, o sea, no. Yo no sé, yo creo que no, pero también te voy a decir que recuerdo perfectamente hace 15 años, 20 años, cuando juré y perjuré que nadie iba a necesitar una cámara de foto en el móvil. Luego, y seguramente hace 50 años mis padres dirían, ¿quién quiere un ordenador en casa? Claro. Tiene sentido, es verdad.
Si la industria automovilística hubiese avanzado tan rápido como la informática, hoy día los coches volarían. Pero la informática, por eso cuando digo que hablamos de presente y futuro es complicado, porque es que hay veces que te absorbe la propia dinámica de la informática. Llega un momento, hace un año no hablábamos de inteligencia artificial como hablamos ahora, y hoy día mis alumnos hacen los ejercicios en inteligencia artificial. Y estamos hablando de alumnos de 14, 15, 16 años. Por ejemplo, hoy día todo el mundo tiene móvil e internet en el bolsillo, prácticamente, casi todo el mundo. Y hace 10 años casi nadie lo tenía. Sí, entonces, es una pasada, ¿eh? Yo me he pasado, de hecho, a mí me gusta leerme libros y me he pasado teniendo conversaciones, paso del libro a tener conversaciones con el ChatGPT. Por eso. De discusiones sobre qué es una cosa y qué no. Por eso. Y bueno, pues nada, dejo que avances porque si no... Sí. Seguimos entonces. Estábamos, y bueno, muchas gracias por la pregunta, y si alguien más tiene alguna duda que me interrumpa, o si no al final pues abrimos un pequeño debate si os parece bien. Estábamos hablando de computación cuántica, va a poner en entredicho todo, luego hay dos escenarios. Utilizar la computación cuántica para los algoritmos criptográficos, problema que no todo el mundo tiene por qué tener ordenadores cuánticos. Además, los ordenadores cuánticos trabajan en unas condiciones físicas y meteorológicas complicadas como baja temperatura. Segunda opción, utilizando los ordenadores actuales, crear sistemas criptográficos que venzan a este tipo de ataque informático. Eso se conoce como criptografía postcuántica. Primero, basada en retículos, imaginar una matriz de puntos gigantes. ¿El problema cuál era? Que las operaciones matemáticas las rompe muy bien la computación cuántica. Pues existe lo que se conocen como los vectores, por ejemplo, imaginar una retícula de puntos, pues se utilizaría como clave la distancia desde el nodo A hasta el nodo B, de forma que si tenemos 1 millón de puntos es muy complicado que probabilísticamente coincida ese camino generado de forma al azar, pues luego esa sería utilizada como contraseña. Son muy rápidos, pero tiene el inconveniente de que no se han demostrado lo suficiente. Ahora mismo creemos que son seguros, pero lo mismo, en el momento que tengamos los ordenadores cuánticos, nos damos cuenta de que en cuestión de minutos se rompe. Luego, esto sería el primer sistema de criptografía postcuántica. El segundo, que es muy interesante, una criptografía basada en código. ¿Qué es una criptografía basada en código? Cuando surgen las primeras comunicaciones digitales, había en los canales mucho ruido y se decide introducir unos códigos con un algoritmo desarrollado por McElis, que es introducir unos códigos redundantes. Por ejemplo, si tú mandas el código, no sé si habéis visto, por ejemplo, en informática los códigos redundantes, cuando se manda azul, por ejemplo, quieres mandar el color azul, pues mandan muchas veces el color azul, 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 de forma que si al receptor le llega azul, azul, amarillo, azul, 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 sabe que es azul, porque es el más redundante. Pues en esta base se utiliza un sistema de criptografía que lo que hace, ¿qué ocurre? Que introduce mucha redundancia computacionalmente. Este algoritmo surgió a la misma vez que RSA y se descartó porque introducía mucha información, pero ahora se ha vuelto a recuperar. A los criptógrafos lo ha puesto un poco en su sitio y decir, oye, que esto lo desechasteis porque lo veíais que gastaba mucha energía, mucha información, y ahora puede ser que nos salve las castañas del fuego cuando aparezca la computación cuántica. Y el último, que es de los que más se utiliza, criptografía basada en curva elíptica. ¿En qué consiste la criptografía basada en curva elíptica? Las curvas elípticas son curvas de ese tipo, pues es un algoritmo que ya existe, que ya funciona en las arquitecturas reales, que ya existe, ya hay muchos sistemas que lo utilizan, que utilizan una clave muy pequeñita, por ejemplo, con una misma fortaleza que una clave RSA de 1024 bits, curva elíptica solo 160, no utiliza números primos, sino coordenadas de las curvas elípticas, y realizando unas operaciones matemáticas, que tampoco vamos a entrar a nivel de detalle, que calcularía una serie de coordenadas y la proyección de dichas coordenadas en lo que sería el resultado de aplicar la clave, permite llevar a cabo un cifrado muy potente, igual de seguro que RSA, que a priori no se pone en entredicho con la computación cuántica, a priori no se pone en entredicho, y que necesitaríamos resolver mediante fuerza bruta, mediante un ordenador normal, que tardaría mucho tiempo en romper. De hecho, el de la criptografía basada en curva elíptica es una de las mejores alternativas porque ya está empezando a implementarse y a dar muy buenos resultados. Esto sería la criptografía postcuántica, es decir, usando ordenadores actuales, intentar generar sistemas criptográficos que venzan un hipotético ataque cuántico. Hipotético, porque lo mismo cuando los ordenadores cuánticos son una realidad, no deja títere con cabeza y no podemos hacer nada, ¿vale? Criptografía cuántica, utilizar los ordenadores cuánticos. Solo existe actualmente uno, que es el algoritmo QKD. ¿En qué consiste QKD?
Tenemos dos ordenadores cuánticos que generan claves mediante la polarización de fotones. La polarización de fotones, pues le doy este tipo de polarización, mando un fotón, este otro tipo de polarización, mando otro fotón, este otro tipo de polarización. Esto es para intercambio de claves. ¿Os acordáis lo que dijimos del teorema de Bernoulli, que una contraseña tan larga como el mensaje a cifrar hacía el sistema irrompible? Pues con este tipo de criptografía podríamos generar a la velocidad de la luz contraseñas tan largas muy grandes. Pues entonces, imaginaros, tenemos un ordenador cuántico en Pekín, tenemos un ordenador cuántico en Taiwán. Generamos una contraseña desde Pekín a Taiwán por una red propia de fibra óptica que tiene que ir un cable desde Pekín hasta Taiwán. Ojo, aquí ya tenemos el primer problema, que eso vale un dinerito. Que si queremos enviar contraseñas desde Washington a Miami, tenemos que recorrer unos poquitos de kilómetros, ¿vale? O si queremos enviarlo desde Moscú a Madrid, tenemos que tener un ordenador en Moscú conectado por un cable de fibra óptica exclusivo hasta Moscú. Pero es la solución que tenemos ahora mismo. Mediante polarización de fotones empiezan a dividirlo y el receptor descarta. Dice, pues ahora voy a coger los fotones de este tipo de polarización. Y los que no los descarta, ahora de este, ahora de este, ahora de este. Todo eso se transforma en una contraseña gigante en binario y esa es la contraseña que se utiliza para descifrar y cifrar. Y ya podríamos utilizar un algoritmo de cifrado normal como sería el cifrado AES. Pero para generar las contraseñas necesitaríamos ordenadores cuánticos. Es decir, aquí vemos un gráfico, iríamos haciendo polarización de fotones desde un ordenador a otro, el receptor va desechando y luego decide con cuáles se ha quedado y se envía al emisor y esa sería la clave. ¿Qué inconveniente tiene? Pues el inconveniente que tiene es que necesitamos una infraestructura muy costosa, no podemos asegurar la autenticación, cualquier persona en medio, si nosotros, por ejemplo, tenemos Alice manda a Bob una generación de contraseña y F y invade el canal y es él el que manda a Bob la contraseña, Bob no sabía si la está mandando F o se lo está mandando Alice. Luego tendríamos el problema que se conoce como hombre en el medio. Cualquier modificación o lectura en el canal sería interpretado como un ataque y sería desechado. Luego habría que volver a generar las contraseñas, que esto da la ventaja de que es más seguro, pero también te da el inconveniente de que continuamente, si el canal no está en buen estado, podría estar generando. Y tenemos que China es el país que cuenta con la red más amplia, pero necesitamos una red especial nodo a nodo. ¿Os imagináis como antiguamente cuando se veían las películas que llamaban a la telefonista y decía, quiero que me ponga con la dirección tal, y la telefonista conectaba un cable con otro? Pues funcionaría así. Tiene que haber un cable desde un ordenador cuántico hasta otro para generar las claves. Luego, una infraestructura muy costosa que es totalmente desaconsejable. Luego, ¿qué problema nos encontramos? Pues el principal problema. Tenemos una de las organizaciones de seguridad internacional de estándares, que es el NIST, que ahora mismo no tiene ningún algoritmo de criptografía cuántica ni poscuántica estandarizado, porque no cumple con las características, las condiciones o no se ha probado lo suficiente. Luego, actualmente, no sabemos qué algoritmos se van a utilizar y qué algoritmos no, porque no existe ninguno estandarizado. Y la industria de la informática quiere estándares. Ya no queremos que cada empresa utilice su propio algoritmo. ¿Por qué? Porque si Google se quiere comunicar con Facebook y se quiere comunicar con la agencia tributaria, lo ideal es que todos utilicen un algoritmo estandarizado. La migración es muy larga. Pensar, por ejemplo, que existía un algoritmo criptográfico de función resumen que era SHA-1, que en el año 2010, creo que fue en el año 2000, ya se demostró que no era seguro. Imaginaros en el año 2000. Pues no fue hasta 15 años más tarde, cuando los navegadores no lo descartaron y no empezaron a utilizar la segunda versión que era más moderna y era segura. ¿Por qué? Esto es como, por ejemplo, si alguno sabe de programación o se dedica a programar, lo famoso que el sistema bancario todavía sigue utilizando COBOL, porque cambiar eso es muy costoso. Pues esto ocurre exactamente igual. De buena primera, cambiar todos los sistemas criptográficos y que tu móvil no funcione, que tu disco duro no funcione, que Netflix no funcione, que el router no funcione, eso es un procedimiento muy costoso. Si es simplemente cuando cambian los canales de la tele y tardamos años en hacer la migración, pues imaginaros con procesos tecnológicos tan complejos como la criptografía. Y además imaginaros que se apuesta todo a un algoritmo y ahora resulta que no es seguro. Pues tenemos un problema, ¿vale? Luego tenemos muchos algoritmos que apenas han sido sometidos. Y luego tenemos el tema de la geopolítica. Estados Unidos quiere dominar la carrera por la criptografía cuántica porque China le ha ganado la carrera de la computación cuántica. China es el país con más ordenadores cuánticos, mientras que Estados Unidos es el país que más está invirtiendo en criptografía cuántica.
Luego, conclusiones. Vivimos la sociedad de la información, la criptografía ha jugado un papel fundamental en desarrollar y lo sigue jugando y lo jugará para desarrollar esta sociedad, si no, no sería posible. En un futuro inmediato, muchos de los algoritmos criptográficos se van a poner en entredicho. Luego necesitamos dos escenarios. O desarrollar sistemas criptográficos utilizando la computación cuántica, que todavía no es una realidad porque todavía quedan varios años para que sea una realidad la computación cuántica como tal y operativa, o utilizar la arquitectura actual para poder llevar a cabo el desarrollo de sistemas criptográficos que nos den cierta seguridad. Y por mi parte, una hora justo, no sé si os ha quedado claro, si os ha gustado, si no ha gustado. Pues nada, por mi parte, preguntas, ruegos, ¿qué os ha parecido? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Alejandro. Sí. Yo tenía entendido que, o sea, que hasta ahora la computación cuántica había sido mucho un bulo y, o sea, mucho como, a ver qué más te puedo poner de ejemplo. Sí, que va a ser como el que viene como luego. Un poco como ahora lo del mundo virtual, que estaban, por ejemplo, ya había salido varias veces. De hecho, no sé si me contaba mi padre que hubo un Sims que era algo parecido, que también era algo parecido y parecía un boom y de repente... Como con la computación cuántica es una realidad, porque ya España ya está construyendo su propio ordenador cuántico, China tiene su ordenador cuántico, Google tiene su ordenador cuántico. Lo que sí es verdad es que parece que no es un futuro tan inmediato, que llevan mucho tiempo con esto, se han dado cuenta, necesitan unas condiciones, es por ejemplo como el tema de la fusión nuclear y todo esto, necesita unas condiciones climatológicas, necesita por ejemplo una temperatura casi de 0 grados, y el problema es que los algoritmos que funcionan en los ordenadores tradicionales, en los ordenadores cuánticos no funcionan, porque físicamente funciona totalmente diferente. El problema es que ahora mismo lo que están, de lo poco que funciona, va a poner en entredicho la computación y la criptografía actual, sobre todo la asimétrica y RSA, sobre todo RSA. AES va a resistir un poco más, pero sobre todo RSA. Pero claro, estamos hablando en un hipotético futuro, pero que es una realidad, que hay muchas empresas que ya están investigando, que IBM ya tiene su propio ordenador cuántico, que Google. Cuando Google, IBM, China, Estados Unidos y grandes países están apostando por esto, va a ser una realidad inminente. Entonces, tenemos dos opciones. O esperarnos a ver llegar el tsunami o empezar a plantearnos. Estados Unidos, por ejemplo, la Agencia de Seguridad Americana ya ha obligado en el 2023 que todas las empresas que utilicen datos sensibles tienen que empezar a hablar de algoritmos que venzan a un posible ataque de computación cuántica. Y ya tienen que enviar todos los años, tienen que enviar a una agencia que se ha creado en Estados Unidos de seguridad información sobre qué algoritmos están utilizando. Y eso lo está haciendo Estados Unidos. Luego, claro. Bueno, a ver, que lo está haciendo Estados Unidos, la verdad es que son las personas, o sea, no sé, pero yo el concepto que tengo de Estados Unidos es los más paranoicos de todos, pero sí. Cuando veas las barras de tu vecino cortar, vale. o las tuyas, llegará el momento. Y entonces ellos quieren prepararse sobre todo por el ataque que hemos hablado, que es al guarda ahora y decodifica después. Es un gran problema, porque ahora todo nuestro sistema que está cifrado, por ejemplo, con AES, empresas guardando y cuando llegue el momento la descifran Bitcoin, descifran blockchain, descifran seguridad nacional, descifran donde se guarde la información de cómo se diseña la bomba atómica o se enriquece, no sé, ¿vale? Son ejemplos, entonces es un problema y hay que prepararse. Oí algo sobre algún ataque que se hizo, pero fue hace ya, ahora una semana, no me dijeron que hubo un ataque y algo de computación, que era algo de computación cuántica. No lo sé. Estuve en una entrevista. No te lo sabría decir, pero no lo he buscado todavía. Me voy a poner a mirarlo ahora. No lo sé. Algo de que hubo un ataque ya con un computador cuántico, lo que claro, muchas veces son bulos después de cosas. Pero sí, es un campo que... Bueno, pues muchas gracias por todo, Javi. Bueno, lo demás bien. ¿O ha quedado claro? ¿No ha quedado claro? ¿O ha parecido interesante? ¿No ha parecido interesante? Sí. Vale. ¿Y los demás?
están ahí, nada. Sí, la verdad que es muy interesante, Javi. Pues nada, me alegro y por mi parte nada más. Porque nosotros justo ahora hemos empezado el módulo este de criptografía y tenemos una profesora ahí nueva y eso, y bueno, sí que es verdad que son poquitas clases en este módulo y con lo de que nos has explicado tú un poco hoy es como que es un muy buen resumen de la historia que tiene y el futuro, ¿no? Pues en directo. Sí. Me alegro. Cada vez da más miedo esto, ¿eh? Sí. Bueno, todo el mundo da cada vez más miedo. Casi que ahora en vez de tener todo conectado, tenemos que empezar a desconectar todo, coño. Porque, joder. Así que nada, espero que haya sido de vuelta útil. Muy interesante, venga, gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Pues nada. Pues adiós, muchas gracias. Chao. Gracias a vosotros.